Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en el que me estén escuchando. Hoy vamos a hablar sobre uno de los mecanismos más importantes e impresionantes del sistema inmune innato, la fagocitosis y su proceso de eliminación del agente causal. ¿Qué es la fagocitosis en sí? La fagocitosis es aquel proceso mediante cual ciertas células eh, llamadas fagocitos reconocen, atrapan, ingieren y finalmente destruyen microorganismos, células muertas o también partículas extrañas que pueden afectar al proceso de inflamación, y este proceso es fundamental para la defensa del organismo y también juega un papel clave en la inflamación ya mencionada. Vamos a ver de temario principal, o bueno, vamos a explorar los principales fagocitos, los receptores fagocíticos, los pasos de la fagocitosis, los mecanismos de destrucción. En los principales fagocitos vamos a encontrar a los neutrófilos y a los macrófagos. En los receptores fagocíticos encontraremos las, los receptores de manosa, los receptores depuradores, los receptores de opsininas, que son el LG y el C3b, y los receptores TOL, aunque no lo vamos a topar mucho el último, pero es igualmente importante. También los pasos de la fagocitosis, como mencionamos, para ver el reconocimiento y fijación, el atrapamiento, que sería mejor llamado fagosoma, la muerte y degradación la muerte y degradación, que sería la fagolisosoma, los mecanismos de destrucción de ERO, INOS y MPO, al menos de manera abreviada. Como principales protagonistas estaremos viendo a los ya mencionados neutrófilos y macrófagos. Para entender esto un poco mejor, perdón, y también la activación de los leucocitos. Pero para entender esto mejor, al menos con los dos principales, con los neutrófilos y los macrófagos, los neutrófilos se originan en la médula a partir de las células madre hemapoyéticas. Tienen una vida corta en los tejidos y pueden llegar a tener um, una duración de vida de unos varios días o incluso solo de algunos varios días. Y son los primeros en llegar al sitio de la infección, o sea, son los más rápidos en recibirlo, ¿no? En darse cuenta de que hay algo mal. Su respuesta es muy rápida e intensa, pero de muy corta duración. Son especialistas en respuestas agudas, o sea, que son de poco tiempo o de breve tiempo. Por su parte, los macrófagos también se originan en la médula ósea, pero son más resistentes en los tejidos, o sea que pueden vivir de días, semanas o años incluso. Su respuesta es más prolongada y un poco más lenta, pero es un poco más versátil, por decirlo, y participan tanto en la inflamación como en la reparación tisular. Las únicas diferencias entre los neutrófilos y los macrófagos son de que los neutrófilos producen una especie de explosión respiratoria muy potente y demasiado rápida, mientras que los macrófagos dependen más de la transcripción de nuevos genes. Y los neutrófilos liberan una gran cantidad de enzimas y forman trampas extracelulares de neutrófilos conocidos como NT, NETs o NETs. Y los macrófagos son mucho más activos en la producción de citocinas y, y en la presentación de antígenos. Hablando de la activación leucocítica, antes de que ocurra la fagocitosis, los leucocitos deben activarse. ¿Ya? Todo esto que se ve.
El reconocimiento de microbios o células muertas que, induce lo que se conoce como activación leucocítica, desde el reconocimiento de microbios mediadores hasta la respuesta celular y los resultados funcionales, ¿no? Esta activación se produce mediante vías de señalización que generan un aumento de calcio citosólico y activación de enzimas como la proteína sinasa C y la fosfolípida fosfolipasa A2, perdón. Como consecuencia, se desencadenan respuestas funcionales que incluyen la quimiotaxis, la adhesión, la fagocitosis y la producción de mediadores inflamatorios. Todo eso se puede ver en esta imagen claramente, donde se muestran los diferentes tipos de receptores y las respuestas celulares resultantes. Esta es información del libro de Robbins y Constra de la última edición, por si se les antoja buscar esto. Procesos de la fagocitosis, o mejor dicho, pasos para la fagocitosis, ¿no? La fagocitosis se desarrolla en pasos muy bien estructurados, muy definidos y nada tiene que salirse del lugar. Vamos a tener el reconocimiento y fijación, el atrapamiento y la muerte y degradación. Como principales, como principales personajes para este punto, veremos a los receptores de manosa, a los receptores depuradores y a las oxocinas, aunque vamos a centrarnos más en lo que es los receptores de manosa. Como se ve, en los receptores de manosa se reduce los residuos terminales de manosa y focus presentes en las glucoproteínas y glucolípidos. Pero bueno, hablando del reconocimiento y fijación, re- los microbios se unen a los receptores, como se ve acá en la imagen A, de los fagocitos en la membrana del leucocito. Posteriormente va a haber un atrapamiento donde la membrana del fagocito rodea de esto a esto rápidamente formando rápidamente, o sea, lo rodea y rápidamente al microbio formando una vacuola llamada fagosoma, como se ve en la imagen C. Sí. Ahí ocurre la destrucción del microorganismo gracias a las enzimas lisomáticas y sustancias tóxicas para la bacteria o el agente, ¿no? Este proceso es altamente regulado para evitar que el fagocito se autodañe y los mecanismos destructivos estén normalmente secuestrados en los lisosomas, como se ve acá. O sea, lo reconoce, da un proceso de atrapamiento, lo atrapa y lo destruye. Como ya mencionamos, lo más importante de la fagocitosis son sus receptores, los cuales son los receptores de manosoma, los depuradores. Como se ve acá, los depuradores eh, dan un reconocimiento de la gente, son los principales en reconocer a la gente de manera nociva y da un estímulo inicial de la inflamación, como ya hemos explicado antes. Mecanismos de la muerte intracelular, o mejor dicho, el estallido. Una vez dentro del fagolisosoma, el microbio enfrenta un verdadero arsenal destructivo, porque ya hemos hablado generalmente cómo es que lo reconoce, lo va atrapando, lo encierra y lo destruye, pero no hemos hablado qué es lo que lo destruye. Nuestros principales
personajes van a estar, bueno, son tres. Son las especies reactivas del oxígeno, o mejor abreviado como ERO, el sistema de, de oxígeno o MPO haluro o el óxido nítrico. Cualquiera de esas tres son los principales. ¿Qué hablan del ERO? Así brevemente, este se produce mediante el ensamblaje del fagocito oxidasa o NADPH oxidasa. Este proceso se llama estallido respiratorio, lo que hemos mencionado hace unos cuantos. Por acá, es por los neutrófilos más que todo. Volviendo a lo que es el ERO, em, el anión, el superóxido, como se ve acá, se convierte en peróxido de hidrógeno, lo que hemos mencionado acá, que es el sistema de peróxido de hidrógeno o MPO. Acá podemos ver en el gráfico un poco más detallado lo que estamos hablando. El sistema de peróxido de hidrógeno o MPO. El mecanismo, este es el mecanismo de bactericida mucho más potente que el que tienen los neutrófilos. Eh, la enzima de mieloperoxidasa o MPO convierte, convierte el H2O en hipoco- hipoclo- hipoclorito, que es básicamente lejía o abreviado en cloro, como se le conoce. eh, Esto es lo que destruye a los microorganismos ah, por halogenación o peroxidación lipídica. Como se nota acá en la gráfica, está un poco mejor explicado. Mientras que hablando del óxido nítrico, esto es producido por la enzima de Inos, que es inducible tras la activación por citocinas como el IFNYY. El óxido nítrico no reacciona con el superóxido para formar pero, peroxinitri- peroxinitri- peroxinitrito. Es un radical libre altamente destructivo. Sé que no lo hemos mencionado, al menos con Bueno, volviendo, vamos a ver por siguiente enzimas, protección y patología. Como en las enzimas vamos a ver las proteasas, los lisosomas, las lactoferrinas y defensinas. Pero nos vamos a fijar de estos tres, nos vamos a fijar principalmente en los gránulos lisosómicos, los mecanismos antioxidantes y la correlación clínica. Los gránulos lisosómicos, que vienen de las enzimas, eh, hay primarios y hay secundarios. Hay, como lo menciona acá, son azurolófilos que contienen MPO, defensinas y proteasas neutras como la elasta. Secundarios, que los específicos, contienen lisosoma, colagenasa y lactoferrina, lo ya mencionado antes. Estas enzimas degradan componentes estructurales de las bacterias y tejidos. Es importante, muy importante destacar que estos mecanismos son tan potentes que si están bien regulados, o bueno, perdón, que no están bien regulados, pueden causar un daño tisular importante, como se ve en las enfermedades como efisema o la granulo, granulomatosis crónica. También están los mecanismos antioxidantes, que quizás se lleguen a preguntar que por qué no se destruyen, y es debido a que el plasma y las células tienen unos tipos de defensas, mejor dicho, escudos, como el superóxido dismutasa, la catalasa degradado,
degradada y la glutación peroxidasa. En correlación clínica, hablando un poco de de las patologías que se pueden presentar, cuando hay una deficiencia del MPO, la sensibilidad a infecciones aumenta levemente. ¿Qué quiere decir con esto? Que hay mucho más riesgo de infectarse o de que la infección o inflamación no, no sane en el tiempo adecuado. Hablando de qué pasa si falla la fagocitoxidasa, o sea, el NADPH oxidasa, bueno, se produce la enfermedad granulomatosa crónica, o mejor abreviado, EGC, donde el cuerpo no puede matar a los microorganismos y forman los granulomas para intentar aislarlos. Se ve, se ve un poco acá que parece, se ve un poco que es como si fuera del acné, muy similar, donde las infecciones recurrentes son la cándila, los aspergillus y el primero. También se le puede deber a lesiones inflamatorias por la activación de macrófagos en varios tejidos como la piel, huesos, vías aéreas, etc. Para resumir un poco el tema, la fagocitosis es un proceso complejo, altamente regulado, extremadamente efectivo y combina reconocimiento específico, ingestión y destrucción mediante un arsenal bioquímico impresionante, los cuales ya fueron mencionados, que son estos. Los neutrófilos, los neutrófilos de por sí actúan como la primera línea de defensa rápida para evitar que se expanda o evitar que llegue a dañar algo importante. Como es rápido y agresivo, esto ayuda demasiado en el momento, mientras que los macrófagos proporcionan una respuesta un poco más sostenida, un poco más coordinada, un poco más pensante, por decirlo, con la inmunidad adaptativa. Entender estos mecanismos no es solamente clave para la inmunología básica, sino que también para comprender los diferentes tipos de enfermedades infecciosas, autoinmunes e inflamatorias.